nombre es Iris Rocha de la clase de oratoria y vengo a hablarles acerca de mi postura en respecto a la despenalización del aborto. Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o una cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. Este procedimiento debe ser realizado por un profesional de la salud con licencia, y es justo lo que venimos a defender aquí, que se despenalice el aborto como un bien social. Examinaremos los distintos puntos de vista que tiene la sociedad al respecto, la posición de la Iglesia y la posición de aquellos que están a favor de la vida. Se analiza la necesidad de la despenalización del aborto por motivos de salud pública y de dignidad de las mujeres. En este discurso, yo les discutiré las posiciones en diferentes grupos. El primer grupo, quienes se encuentran en contra del aborto y dicen velar por la santidad de la vida. El segundo grupo, quienes están a favor de la despenalización del aborto por salud pública que afecta la dignidad de las mujeres. Y por último, tenemos el grupo intermedio, que no están completamente en contra o a favor. Con este discurso yo pretendo sacar de la zona de confort al primer grupo y darles a conocer las consecuencias que implica la penalización del aborto. Un claro ejemplo es Argentina, donde la cantidad de abortos estimados supera de entre 3 a 5 veces la incidencia de los países en los que la interrupción es legal. Por año, se internan aproximadamente 60.000 mujeres por complicaciones del aborto y un estimado de entre 100 y 150 mujeres mueren por año. Además, que la mayoría de las muertes se dan en los sectores más pobres de la sociedad. En los países donde el aborto está despenalizado, no se muestran complicaciones en la salud ni complicaciones de abortos inseguros y mucho menos muertes maternas. Es por eso la importancia de crear conciencia políticamente y social para la despenalización del aborto. El primer planteamiento o hipótesis que queremos crear es que el aborto es un derecho y el aborto es libertad. El despenalizar el aborto siempre ha estado en manos de las defensoras de la mujer, como lo fue Bill Clinton en una campaña que dijo: el aborto debe ser legal, seguro y raro. Porque no era cuestión de si el aborto era bueno o era malo, era cuestión de legalizarlo por las circunstancias que lo requerían. Nuestra sociedad premia a la mujer por tener hijos, pero la condena si aborta. Dicen que nacer es un privilegio, no importa en qué condiciones. Pero para desmentir esto tenemos varios filósofos que plantean que nacer no siempre va a ser un beneficio y que muchas veces es un pasaporte al dolor o al daño. Como lo muestra la filósofa Christine Overall, que nos muestra 6 cuestiones éticas sobre tener o no tener un hijo. Y se las comento. La número 1 es: ¿cuál es una buena razón para tener un hijo? ¿Bajo qué condiciones tener un hijo se encuentra moralmente justificado? ¿Las mujeres tienen una obligación moral de tener hijos? ¿Cuáles son las buenas razones para no tener hijos? ¿Bajo qué condiciones tener un hijo es algo que puede ser moralmente injustificado? Y por último, ¿las mujeres pueden tener una obligación moral de no tener hijos? Nada sobre el aborto es sencillo. Hay mujeres que pueden tener las mejores condiciones y aún así deciden no tenerlos, o viceversa. O bien, están las mujeres que deciden tener hijos, pero luego cambian de opinión por alguna condición física, mental, no lo sé. En fin, una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o bien a rehusarse a continuar un embarazo. Como lo dice la filósofa Judith Jarvis Thomson, un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. Porque, ¿cómo es posible que tengamos que obligar a una mujer que claramente no quiere tener un hijo en ese momento de su vida a ser rehén de un embarazo? ¿Cómo es posible que se obligue a la mujer a continuar un embarazo en contra de sus ideas personales por el simple hecho de la defensa de la vida? El segundo planteamiento que manejo sería el aborto como un bien social. El aborto no se debería de ver como un acto bueno o un acto malo. Se debe de ver como algo normal, común y que se hace en la vida reproductiva de las mujeres, hoy, mañana y siempre, legal o ilegal. La mujer apela al aborto cuando no quiere seguir adelante con ese embarazo. Es por eso que el aborto debe ser considerado como una parte importante de la salud reproductiva en general. Tener hijos o tener abortos debe ser tomado como parte de la sexualidad de la mujer, sin que las leyes o la medicina nos den la espalda. El aborto es necesario
y no es un mal, es un bien social. El aborto y la maternidad van de la mano. Así como la libertad de ser madre, debe existir la libertad de no serlo. Los pro vida hacen que la mujer no tenga derecho a su cuerpo, porque dicen que es más grande el derecho de la vida, pero yo les pregunto entonces, ¿y la vida de la mujer qué? El dilema es que si vamos a darle más derechos a un cigoto, a un embrión, a un feto o a una mujer. Es por eso que quitarle los derechos a una mujer por un embarazo es un total abuso. Por otro lado, la despenalización no dice que la mujer está obligada a abortar. Este grupo pro vida muchas veces implanta este pensamiento y además manifestándose que el aborto es un asesinato, comparando una célula con una persona. Esta idea de pensamiento es totalmente intolerable e ignorante. Un caso de Argentina, de una chica llamada Belén, donde atropellaron su libertad y la salud de ella, donde la castigaron carcelariamente por un aborto. El aborto existe, sea legal o no. Hoy en día hay ciertos de fármacos que ayudan a ello, en entorno privado, pero esto no les quita la responsabilidad a los políticos de los derechos de la mujer. Aquí la idea es que ellos sientan el peso de la condena moral. La necesidad de la despenalización del aborto se basa en evidencias que provienen de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud. Diversas organizaciones del ámbito civil han hecho sus aportes en cuanto a recolección de datos, investigaciones de campo e interpretación de la realidad del aborto clandestino y las consecuencias que éste puede presentar. Cabe siendo este el aporte de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y el Centro de Estudios de Estado y Sociedades CEDES. Por otro lado, países como Estados Unidos, Canadá y Europa aceptan la práctica del aborto y cuyo respeto hacia los derechos humanos de las mujeres es indiscutible. Hablando un poco sobre el tercer grupo, que está intermedio, cree que el aborto debe ser legal pero desaconsejado, o legal pero con plazos estrictos, o bien que piensan que son los médicos los que deben decidir si el aborto se realizará o no, convirtiendo a la profesión médica en un guardabarreras de las decisiones reproductivas de las mujeres. Esto dando un gran desprecio por la salud y la dignidad de las mujeres, poniendo así que los médicos son buenos, pero son las mujeres las que se enferman y las que mueren. Así lo muestra la Academia Nacional de Medicina y la relacionada con obstetricia y ginecología, donde hay una estimación que en el año 2016 los medios generales realizaban de entre 2 a 3 veces más interrupciones legales del embarazo que los servicios de obstetricia, dejando en claro que los médicos de las mujeres son buenos para vivir de ellos, pero las abandonan en situaciones vulnerables y sensibles como lo son el aborto. El grupo intermedio suele también estar a favor de la anticoncepción, pero no logran entender las dificultades que para muchas mujeres de acceder a ellos. La anticoncepción es un derecho, pero para ello debe de haber educación sexual. Lamentablemente, en nuestro país la educación formal sobre sexualidad, tanto en primaria como en secundaria, muestra altos índices de deserción escolar. Aunque se cuenta con una ley de aplicación obligatoria, hay una gran ausencia en nuestras aulas. También la provisión de métodos de planificación familiar, aunque sí ha aumentado en tiempos pasados, no ha sido lo suficiente. Y el primer obstaculizante ha sido la Iglesia Católica, apartando sus creencias personales con respecto a la santidad de la vida. Las personas siguen creyendo que los anticonceptivos son abortivos y se los niegan a las mujeres. Dentro del aborto se cruzan ideas de creencias religiosas, los valores, la vida, ideas como que Dios es el único que debe otorgar o retirar la vida, ideas comunicadas por sacerdotes y demás líderes religiosos. En contra del lado revolucionario que ve la realidad humana, la realidad de una sociedad que solo busca la libertad de decidir por sí misma de qué quieren ser, qué creer y a dónde ir, donde ideas de cómo sirve una vida sin libertad es como estar muerto. Es ahí donde esto en balanza cobra sentido y claramente declina hacia la libertad, porque el aborto no es una cuestión de vida, sino de libertad de conciencia. Es un paso hacia la maduración de la sociedad, que la mujer decida por sí misma, sin ser ahogada por los prejuicios y por una moral hostigadora. El aborto no es cuestión de si un adolescente tuvo relaciones sexuales sin protección, de mujeres violadas o esposas que no planificaron.
El aborto es cuestión de falta de educación sexual, de no saber cómo enfrentar un embarazo no planeado en forma ya sea individual o como pareja. Y no solo la falta de educación sexual lo que orienta a una persona a inclinar hacia el aborto, sino también que existen cuestiones económicas y sociales, ya que existen empresas que no contratan mujeres por la probabilidad de que se embarace, como si ser mamá fuera una enfermedad. El aborto no es solo un resultado de la degradación de los valores, como lo dicen los pro vida, sino que es una crisis económica, social, educativa y cultural que con sus leyes y políticas han llevado a la sociedad a ser pobre de pensamiento. El aborto es una cuestión personal en la cual la mujer debe tener la libertad de hacerlo o no. Y si ella decide hacerlo, debe gozar con el apoyo necesario para que sea atendida por especialistas y sea orientada de una forma objetiva y humana. Que su decisión sea respetada. Es cuestión de ser tolerables y ser empáticos sobre todo. El aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y no religiosos, sino como una necesidad que impone el Estado laico en cuestión de salud pública y de la dignidad de las personas. El grupo Provida justifica su postura que quieren disminuir o evitar la muerte de los embriones, diciendo que las mujeres son egoístas y son hedonistas, que solo piensan en sí mismas. El grupo intermedio lo considera una tragedia, pero que debe realizarse en algunos casos específicos. Lo malo del aborto debe quedar atrás. Hay que ser racionales y dar acceso al aborto legal, seguro y gratuito, ya que es un bien necesario para el desarrollo y desempeño de la mujer en la sociedad. El aborto es libertad reproductiva, es responsabilidad, tolerancia y autonomía personal sobre todo. Hay que posicionar el aborto como un evento de comportamiento sexual y reproductivo, porque muchas veces tener un aborto es menos peligroso que tener un hijo, siempre y cuando el aborto sea legal. Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo. La igualdad de género se basa en la igualdad de oportunidades. Es necesario que el aborto sea legal ya, seguro y gratuito. Es por eso que el aborto es un bien social. Gracias.